¿Qué tal, chicos? Bienvenidos nuevamente al curso intensivo de anatomía e histología. En el video de hoy hablaremos sobre los huesos del viscerocráneo. En el video pasado hablamos de todos los elementos óseos que van a cubrir o van a conformar mi bóveda craneal. Cuando hablamos primeramente lo que sería viscerocráneo, son aquellos elementos óseos ubicados en lo que sería la parte anteroinferior de mi cabeza. Ella principalmente va a contribuir a formar ciertas estructuras, como por ejemplo, va a formar parte de los límites de la cavidad orbitaria, va a contribuir a formar los elementos óseos que van a estar ubicados cerca de mi cavidad o van a contribuir a formar mi cavidad bucal y parte de lo que sería mi cavidad nasal. Ella va a estar compuesto de unos huesos pares e impares. Por ejemplo, tenemos que va a estar compuesto de 14 huesos, en los cuales tenemos los maxilares superiores, que son dos, que van a contribuir a formar parte de mi cavidad nasal y mi cavidad bucal. Tenemos la mandíbula, que es un hueso que va a permitir lo que es la masticación. Tenemos los huesos cigomáticos malares, que son pares, que van a contribuir a formar parte de mi cavidad orbitaria. Tenemos los palatinos, que van a contribuir también a formar parte de la cavidad nasal y la cavidad bucal. Tenemos dos huesos nasales, dos cornetes nasales inferiores que van a estar ubicados en lo que sería la cavidad nasal, los lagrimales y un hueso único llamado vómer. Si empezamos a describir un poco lo que sería el hueso maxilar es un hueso par que va a contribuir a formar ciertas estructuras en esa región. Él es un hueso que me va a contribuir primeramente a formar lo que sería el piso de la cavidad nasal, el techo de mi cavidad bucal y va a formar parte de lo que sería la bóveda palatina. Él a su vez va a contribuir a formar parte de lo que sería los límites de mi cavidad orbitaria. Él como tal posee algunos elementos muy importantes en la vista medial. Tenemos esta estructura ósea que se observa aquí, llamado apófisis palatina. La apófisis palatina es un elemento óseo que se desprende propiamente del hueso, en el cual él se dirige medialmente y se va a articular con su homólogo, ¿sí? Él va a contribuir primeramente hacia abajo, va a contribuir a formar parte de lo que sería la cavidad bucal y hacia arriba todos los elementos de la cavidad nasal. Ahora, hacia la parte lateral de esa apófisis palatina se va a continuar con dicha estructura ósea que corresponde al maxilar superior. Si hablamos de algunos elementos que se observan en lo que es la vista medial, primero tenemos esta estructura ósea que se encuentra aquí, llamada cresta nasal. Esa cresta nasal, en su parte anterior, en esta región, se encuentra una estructura, una saliente llamada espina nasal, muy importante. Hacia la parte posterior se encuentra un conducto, llamado conducto palatino anterior, o también llamado conducto incisivo. El conducto palatino anterior me permite el paso de la arteria y nervios nasopalatinos. Repetimos, el conducto incisivo permite lo que sería el paso de arterias y nervios nasopalatinos, o también llamado conducto palatino anterior. Gracias a esta apófisis, es importante decir que me va a delimitar como tal mi hueso maxilar en dos porciones, una superior o suprapalatina y una inferior o infrapalatina. Primero que nada, a nivel de lo que es la infrapalatina, se va a contribuir a formar lo que sería el techo de mi cavidad bucal. A nivel de lo que es la suprapalatina, primero va a formar lo que sería el piso de mi cavidad nasal. Ahora, ¿qué elementos se observan a nivel de lo que es el segmento suprapalatino? Bueno, primero que nada tenemos este hiato o este espacio que se observa aquí, que correspondería al seno del hueso maxilar, sabiendo que los senos son cavidades neumáticas huecas que principalmente tienen funciones de resonante y aparte van a cumplir funciones de liberar peso de esas estructuras óseas como tal.
Hacia la parte anterior de esos senos maxilares se encuentra un surco llamado surco lagrimal que se dirige hacia abajo y un poco hacia la parte posterior. Adelante de ese surco se encuentra una cresta llamada cresta de la concha. Esa cresta de la concha me permite como tal la articulación del cornete nasal inferior en su parte anterior, muy importante. Hacia la parte anterior de esa cresta se encuentra una estructura ósea muy importante llamada apófisis frontal del hueso maxilar. Esa apófisis frontal del hueso maxilar se dirige hacia la parte superior y va a articularse con lo que sería la porción nasal de mi hueso frontal, en el cual va a contribuir a formar parte de los límites de la pared nasal, específicamente la pared lateral de mi cavidad nasal, y va a contribuir también a formar parte de lo que sería la pared medial e inferior de mi cavidad orbitaria. Y eso como tal son algunos de los elementos más importantes que se encuentran en la cara medial de mi hueso maxilar. Ahora, si hablamos de la cara lateral, encontramos algunas estructuras muy importantes. Por ejemplo, tenemos esta estructura ósea que se desprende directamente de la porción más voluminosa de mi hueso maxilar, llamado eminencia canina. Esa eminencia canina es una estructura que va a salir hacia la porción lateral y se va a articular con el hueso cigomático y va a contribuir a formar parte de la parte inferior de mi cavidad orbitaria. Repetimos, eminencia canina, en el cual se va a articular con el hueso cigomático a nivel de lo que sería la apófisis maxilar de mi hueso cigomático específicamente, y va a contribuir a formar parte de mi cavidad orbitaria. Gracias a esa eminencia canina, me va a dividir la cara lateral en tres caras. Primeramente tenemos una cara superior o cara orbitaria, en el cual va a contribuir a formar parte de lo que sería la cavidad orbitaria, en donde se encuentran algunas estructuras. Por ejemplo, tenemos el surco infraorbitario, este que se observa aquí, en el cual cuando todas las estructuras óseas del viscerocráneo se juntan, ese surco se va a convertir en un conducto llamado conducto infraorbitario, en el cual va a permitir el paso de un nervio muy importante, que es el nervio maxilar. Repetimos, surco infraorbitario, en el cual después se convierte en un conducto y permite el paso del nervio maxilar. Tienes una cara anterior, ubicada en la parte anterior de lo que sería mi eminencia canina, llamado fosa canina. A nivel de lo que es la fosa canina, se encuentra un pequeño foramen, este que se observa aquí, llamado foramen infraorbitario, en el cual permite el paso de un nervio con el mismo nombre, es decir, el nervio infraorbitario. Repetimos, fosa canina, en el cual se encuentra un foramen llamado foramen infraorbitario que permite el paso del nervio infraorbitario. O sea, la parte anterior se encuentra también lo que es la espina nasal antes mencionada y parte de lo que sería mi apófisis frontal del hueso maxilar. Y por último, tenemos una cara posterior, o también llamado cara infratemporal, esta que se observa aquí, en el cual primeramente tenemos una estructura rugosa llamada tuberosidad de maxilar, muy importante. Y hacia la parte superior se encuentran dos forámenes, llamados forámenes alveolares, en el cual me permite el paso de los nervios alveolares posteriores, ¿sí? Y eso sería, o los elementos que se encuentran en la cara lateral de mi hueso maxilar. Ahora, si hablamos un poco de dónde va a estar, con qué se articula, nuevamente él se va primero a contribuir parte de la cavidad nasal, parte de mi cavidad orbitaria y parte de mi cavidad bucal. Él va a articularse hacia su parte superior a través de lo que sería la apófisis frontal del hueso maxilar con el hueso frontal como tal. Y lateralmente se va a articular con el hueso cigomático a través de
la apófisis cigomática, apófisis maxilar del hueso cigomático, contribuyendo a formar mi cavidad orbitaria. Eso es con respecto a los elementos más importantes que se encuentran en el hueso maxilar superior. Ahora, hablemos del hueso cigomático. El hueso cigomático es un hueso par ubicado lateralmente a lo que sería el hueso que hablamos anteriormente, que es el hueso maxilar superior. El hueso cigomático tiene una vista lateral y una vista medial. A nivel de lo que es la cara lateral, podemos decir que es lisa y convexa, en el cual él como tal sirve de inserción de algunos elementos musculares. Por ejemplo, permite lo que sería la inserción del músculo macetero y de los músculos cigomáticos, muy importante. Y a su vez posee un foramen importante llamado foramen cigomático facial, este que se observa aquí. A su vez, permite lo que sería la inserción de otro elemento muscular en su parte superior, a nivel de lo que sería la apófisis frontal del hueso cigomático, que correspondería al músculo orbicular de los párpados. Entonces, a nivel de lo que es la cara externa, permite lo que sería la inserción de los músculos maceteros, del músculo cigomático y parte de lo que serían los músculos orbiculares de los párpados. Eso con respecto a la cara lateral. A nivel de lo que es la cara medial, es cóncava, en esta región cóncava hacia la parte posterior, en el cual él va a contribuir como tal a formar una fosa, que corresponderían a las fosas temporal e infratemporal. Él a su vez en esa región va a permitir lo que sería la inserción de algunos elementos musculares, principalmente lo que serían las fibras inferiores del músculo temporal. Repetimos, lo que sería la cara medial va a contribuir a formar dos fosas, la infratemporaria y la fosa temporal, en el cual permite como tal inserción de algunos elementos musculares como el músculo temporal, específicamente sus fibras inferiores. A su vez se encuentra un pequeño conducto, este que se observa aquí, llamado foramen cigomático orbitario, debido a que está viendo hacia lo que sería la cavidad orbitaria. Los límites tenemos que va a contribuir como tal a formar la pared lateral y un poco inferior de mi cavidad orbitaria. Ella se va a articular hacia su parte superior con lo que sería el hueso frontal, a nivel de lo que es la apófisis cigomática del hueso frontal. Medialmente, hacia la parte inferior, se va a articular con lo que sería la eminencia canina, y hacia la parte posterior, si vemos una imagen en esta región, se va a articular con lo que sería la apófisis cigomática del hueso temporal. Y eso correspondería a los medios de articulación de mi hueso cigomático. Aquí les dejé un cuadro con respecto a los elementos que se encuentran en esa región. Ahora, el hueso nasal, este que se observa aquí, podemos decir que es un hueso par ubicado en lo que sería la parte media de mi víscero cráneo. Él como tal va a tener una cara superficial, esta que se observa aquí, o externa, y una cara profunda o interna. A nivel de lo que es la cara externa, podemos observar algunas estructuras. Primeramente, tenemos este pequeño foramen llamado foramen nasal. Como tal, el hueso nasal es un hueso par. Él va a estar articulado en su porción medial con el homólogo, es decir, en este caso con el hueso nasal izquierdo. Lateralmente, él se va a articular con lo que sería la apófisis frontal de mi hueso maxilar, muy importante. Hacia lo que sería el borde superior, él va a encontrarse una pequeña espina en el cual se va a articular con lo que sería la espina nasal de mi hueso frontal, recordando que a nivel de lo que es la cara anterior y en la cara inferior de mi hueso frontal se encuentra una pequeña espina que se va a articular con el borde superior de mi hueso nasal.
Y por último, tenemos un borde inferior. A nivel de lo que es el borde inferior, él va a dar continuación o va a dar unión con elementos cartilaginosos. Principalmente, busquemos una imagen en esta región, tenemos que se encuentra este elemento cartilaginoso triangular, llamado apófisis lateral del cartílago del tabique nasal. Repetimos, este elemento triangular que se observa aquí se llama apófisis lateral del cartílago del tabique nasal. A su vez, hacia la parte inferior se encuentra otro cartílago, llamado cartílago alar mayor. Y hacia su parte posterior, este que se observa aquí, más pequeño, se llama cartílago alar menor. ¿Sí? Eso correspondería a los elementos cartilaginosos más importantes de mi cavidad nasal, en este caso, en el cual en su porción media se encuentra lo que sería el tabique nasal. Eso lo vamos a tocar cuando hablemos de fosas nasales. Otro elemento que se observa a nivel de esta región es esto amarillo que se observa aquí, que es principalmente tejido fibroadiposo, que me va a permitir cerrar esas regiones. ¿Sí? Esto correspondería a todos los elementos que se encuentran en mi hueso nasal. Ahora, si hablamos del hueso unguis, decimos que es un hueso par simétrico en el cual va a estar compuesto de dos caras. Primeramente tenemos una cara lateral y una cara medial. A nivel de lo que es la cara lateral se encuentran algunas estructuras. Primeramente tenemos esto que se observa aquí, en el cual se llama cresta lagrimal posterior, en el cual ella va descendiendo y en su parte inferior se encuentra un pequeño gancho llamado gancho lagrimal. Ese gancho lagrimal, cuando el hueso unguis como tal se articula con todos los elementos óseos en esa región, van a formar un conducto, en el cual se llama conducto lágrimo-nasal. Es decir, que ese gancho lagrimal va a contribuir a formar dicho conducto llamado conducto lágrimo-nasal. A su vez, esa cresta que hablamos anteriormente me lo va a dividir en dos porciones en su cara externa, una posterior y una anterior. A nivel de lo que es la región posterior, me va a permitir lo que sería la articulación con la lámina orbitaria del etmoide. Es decir, que este hueso como tal va a contribuir primeramente a formar la pared medial de mi cavidad orbitaria, ya vamos a ver más adelante. Y una parte anterior que principalmente va a contribuir a formar mi conducto lágrimo-nasal. A nivel de lo que es su borde superior, él va a articularse con lo que sería el hueso nasal y un borde inferior que ya lo hablamos, que va a contribuir a formar dicho conducto llamado conducto lágrimo-nasal. A nivel de lo que es la cara medial, en esta región, se encuentra un pequeño canal, este que se observa aquí, que es debido a la cresta que se encuentra en la cara lateral. Repetimos, en la cara medial no se encuentra algunas tantas estructuras como en la cara lateral, sino que se encuentra un pequeño conducto dado por la cresta lagrimal posterior que se encuentra en la cara lateral. Y eso correspondería a todos los elementos que se encuentran en mi hueso unguis, ya sea en la cara lateral como en la cara medial. Si observamos la ubicación del unguis, es este que se observa aquí, de color morado. Él va a contribuir primeramente a formar parte de mi cavidad orbitaria, específicamente en su región medial. Cabe destacar que en su borde anterior, en este borde, él también se va a articular con otra estructura ósea muy importante, que correspondería al apófisis frontal del hueso maxilar, como se observa aquí, en esta región. Hacia adelante, él se va a articular en esa región y va a contribuir a formar parte de la pared medial junto a esa apófisis de mi cavidad orbitaria.
y eso correspondería a mi hueso unguis. Aquí les dejé un cuadro con las estructuras que se encuentran tanto en el hueso nasal como en el unguis. Ahora, hablemos del cornete nasal inferior. Ya sabemos que el cornete, hay tres cornetes. Está el superior, el medio y el inferior. El superior, el medio, van a contribuir o van a formar parte directamente a unas estructuras óseas que parten de mi hueso etmoide, específicamente a nivel de lo que es la cara interna o nasal. El cornete nasal inferior es un hueso propio que se va a estudiar, como se vio en el video anterior, en los huesos del viscerocráneo. Ahora, decimos que es una estructura ósea alargada en el cual posee dos caras. Primeramente, tiene una cara lateral y una cara medial. A nivel de lo que es la cara medial, se encuentran unos pequeños surcos en esa región. Esos surcos, como tal, corresponden a los elementos vasculares que se encuentran en esa región. Como tal, el hueso nasal va a estar ubicado en lo que sería la pared lateral de mi cavidad nasal, y a nivel de esa región se encuentran muchos elementos vasculares y nerviosos que principalmente a nivel de lo que es elementos vasculares se van a encargar de calentar el aire que inspiramos al momento de la inhalación. Muy importante. Entonces, dichas estructuras vasculares que se adhieren a la pared medial van a dejar unos pequeños surcos en su cara. A nivel de lo que es la cara medial, es principalmente va a contribuir a formar lo que es los meatos. Sabemos que los meatos son unos espacios en el cual van a drenar esa pequeña mucosa que se encuentran en los senos de mi cavidad craneal. Muy importante. Ella a su vez posee un borde superior que posee unas apófisis. Primeramente tiene una apófisis lagrimal que se va a articular con lo que es el hueso lagrimal. Tiene una apófisis etmoidal que se va a articular con el hueso etmoide y va a tener esta estructura ósea que correspondería a la apófisis maxilar, que se va a articular con el hueso maxilar. Muy importante. Si observamos, ella posee dos extremos, un extremo anterior y un extremo posterior. A nivel de lo que es el extremo posterior o el borde posterior, ella va a estar relacionado directamente con las coanas. Las coanas como tal es el límite posterior de mis fosas nasales. Y hacia el extremo anterior, ella como tal se va a articular con lo que sería la cresta de la concha ubicada en lo que sería mi hueso maxilar superior, como vimos anteriormente. Él se va a articular en esa región y también va a articularse a nivel de lo que es la lámina perpendicular del etmoide y a nivel de lo que sería el tabique nasal. Repetimos, a nivel de lo que es el extremo anterior se va a articular con lo que sería la lámina perpendicular del etmoide a nivel de lo que es el cartílago del tabique nasal, y también se va a articular a nivel de lo que es la concha, que es una estructura que se encuentra en mi maxilar superior. Eso con respecto a todos los elementos que se encuentran en mi hueso, mi cornete nasal inferior. Aquí observamos cornete nasal superior, medio e inferior, que se va a articular adelante con mi apófisis específicamente a nivel de lo que es la cresta de la concha de mi hueso maxilar. Y hacia la parte posterior va a estar delimitado con las coanas. Aquí tenemos otra imagen, cornete nasal superior, medio e inferior, en el cual internamente se encuentran los meatos que comunican directamente con los senos ubicados en mi cráneo. En este caso se observa lo que sería el seno frontal y el seno esfenoidal. Ahora, si hablamos del hueso Böhmer, el hueso Böhmer es un hueso impar en el cual es muy importante debido a que va a contribuir a los elementos óseos que van a formar mi tabique nasal. Él como tal posee unas caras laterales en el cual
Primeramente tenemos un surco muy marcado, este que se observa aquí, llamado surco vomeriano. Ese surco vomeriano es dado debido a la impresión que deja el nervio nasopalatino, que se adhiere a la cara lateral de mi hueso vomer. Repetimos, en la cara lateral se encuentra un surco muy marcado llamado surco vomeriano, que es debido al paso del nervio nasopalatino. Hacia la parte superior y posterior se van a encontrar unos elementos óseos en forma de ala, que correspondería a las alas del vómer. Las alas de vómer como tal se van a articular directamente con el hueso esfenoide, específicamente a nivel de lo que es la cresta esfenoidal. Sabiendo que la cresta esfenoidal es un elemento característico que se observa en la cara anterior del esfenoide. Hacia la parte anterior e inferior, él se va a articular se va a articular o unir a nivel de lo que es la sutura palatina media. La sutura palatina media es el punto específico en donde se articula las dos apófisis palatinas del hueso maxilar, muy importante. Hacia lo que sería el borde posterior, él como tal se va a relacionar con nuevamente las coanas, sabiendo que las coanas es el límite posterior de mi cavidad nasal. Tienes un borde anterior, este que se observa aquí, en el cual ese borde anterior es muy importante debido a que va a articularse con lo que sería el tabique nasal y parte de lo que sería la lámina perpendicular del etmoide. Repetimos, a nivel de lo que es el borde anterior, es importante debido a que se va a articular con algunas estructuras como es el tabique nasal y la lámina perpendicular del etmoide. Y eso correspondería a todos los elementos más importantes que se encuentran en mi vómer. Aquí está una imagen. Este rojo que se observa aquí corresponde al vómer y este que se observa aquí correspondería a la lámina perpendicular del etmoide, en el cual en su borde anterior se articula con esta y va a contribuir a formar parte de mi tabique nasal, que me divide mis fosas nasales en un lado izquierdo y un lado derecho. Aquí les dejo un cuadro con respecto a las estructuras que se observan en el cornete nasal inferior y en el vómer. Ahora bien, hablemos del hueso palatino. El hueso palatino es un hueso par en el cual tiene varias funciones. Él va a contribuir primeramente a formar lo que sería la bóveda palatina, que es un elemento muy importante de lo que sería la cavidad bucal. Va también a contribuir parte de lo que serían las fosas nasales y también va a contribuir a formar otra fosa llamada fosa pterigomaxilar. Si hablamos un poco de este hueso, decimos que va a estar compuesto de dos porciones, una porción vertical y una porción horizontal. A nivel de lo que es la porción vertical, se encuentran algunas estructuras muy importantes. Primeramente, tiene una rugosidad anterior y una rugosidad posterior. A nivel de lo que es la rugosidad anterior, permite articularse con lo que sería el hueso maxilar. En el segmento posterior, o en la rugosidad posterior, va a estar destinado a articularse con lo que sería la apófisis pterigoides, que va a contribuir a formar parte de lo que sería mi fosa pterigomaxilar. Repetimos, hacia la parte anterior, una rugosidad anterior que se va a articular con el hueso maxilar. Hacia la parte posterior, un segmento posterior, o también llamado segmento pterigoideo, en el cual se va a articular con la apófisis pterigoides y va a contribuir a formar parte de la fosa pterigomaxilar. En su porción media se encuentra un segmento llamado segmento interpterigo maxilar, en el cual hacia la parte inferior se encuentra un surco, en el cual ese surco se llama surco palatino mayor. Ese surco palatino mayor, cuando como tal el palatino se articula a los elementos óseos adyacentes, va a formar un conducto llamado conducto palatino posterior en esta región. Ese conducto palatino posterior va a permitir el paso de un nervio muy importante llamado nervio palatino
posterior. Repetimos, un segmento interpteriomaxilar en el cual en su parte inferior se encuentra un surco palatino mayor, en el cual ese surco como tal, al unirse a ciertas estructuras óseas adyacentes, va a formar un conducto llamado conducto palatino posterior que permite el paso del nervio palatino posterior. A nivel de lo que es la cara medial, se encuentra, o cara interna, se encuentran algunas estructuras muy importantes. Primeramente, esa cara medial va a contribuir a formar parte de la pared lateral de mi cavidad nasal. A su vez, ella posee dos crestas, una cresta superior y una cresta inferior. Esas crestas, también llamadas crestas turbinales, permite como tal articulación de mi cornete nasal superior y medio. Repetimos, posee unas crestas turbinales, una superior e inferior, que correspondería específicamente al cornete nasal medio y una parte del cornete nasal superior. Ahora, como tal, el hueso palatino posee unos bordes. Primeramente, tiene un borde inferior en esta región, en el cual se continúa con lo que sería la porción horizontal, a nivel de lo que sería una estructura en forma piramidal. Tiene un borde anterior, que lo hablamos anteriormente, que va a estar articulado con el hueso maxilar, y un borde posterior articulado con la apófisis pterigoidea. A su vez, muy importante, posee un borde superior. A nivel de lo que es el borde superior se encuentran dos estructuras muy importantes. Primeramente, anterior y medial se va a encontrar esta, llamada apófisis orbitaria. Esa apófisis orbitaria va a contribuir a formar elementos óseos de mi cavidad orbitaria. Hacia la parte posterior tenemos otra apófisis que es posterior y lateral. No es, en el caso del anterior es anterior y medial, y esta es posterior y lateral, en el cual se llama apófisis esfenoidal, en el cual se va a articular con el hueso esfenoidal. Y entre esas dos apófisis se encuentra una escotadura, llamada escotadura esfenopalatina. Esa escotadura esfenopalatina, cuando se articula lo que sería el borde inferior del cuerpo del esfenoide, va a formar un conducto, en el cual ese conducto como tal se va a llamar conducto esfenopalatino, en el cual me va a permitir el paso del nervio esfenopalatino. Repetimos, primeramente es una escotadura en el cual, cuando se articula con el borde inferior del cuerpo del esfenoide, va a formar un conducto llamado conducto esfenopalatino, en el cual me permite el paso del nervio esfenopalatino. Eso con respecto a la porción vertical. A nivel de lo que es la porción horizontal en esta región, en el cual se va a continuar lateralmente con la porción vertical a través de esta estructura, que es la apófisis piramidal, ella como tal posee unas caras y unos bordes. Primeramente tiene una cara inferior, esta que se observa aquí, en el cual va a contribuir a formar parte de lo que sería el techo de mi cavidad bucal. Él, a su vez, posee un borde anterior en el cual se va a articular con lo que sería la apófisis palatina de mi hueso maxilar. Hacia la parte posterior posee un borde libre. Y por último, tenemos una cara superior, esta que se observa aquí, en el cual va a contribuir a formar el piso de mi cavidad nasal. Y un borde medial en el cual se va a articular con su homólogo. Y eso correspondería a los elementos que se encuentran en mi porción horizontal. Un borde anterior destinado a articularse, nuevamente repasando, con lo que sería la apófisis palatina de mi hueso maxilar, un borde posterior libre, una cara superior destinada a formar parte de mi cavidad nasal, una cara inferior a formar parte del techo de mi cavidad bucal, un borde lateral que se va a articular, o se va, mejor dicho, se va a unir con la porción vertical a través de la apófisis piramidal, y un borde medial que se va a unir con su homólogo. Aquí les dejé
todos los elementos que se encuentran en mi hueso palatino. Ahora, si hablamos del hueso mandibular, decimos que es un hueso simétrico impar y mediano, en el cual es el único hueso móvil del viscerocráneo. Él va a estar situado en lo que sería la parte inferior, en el cual tiene muchas funciones importantes. Primeramente, es un elemento óseo que me permite la apertura y cierre de mi cavidad bucal, en el cual sirve para procesos de masticación, para procesos del habla y otras funciones como tal. Él como tal va a estar compuesto de una porción central llamado cuerpo, buscar una imagen, un cuerpo y unas ramas, una derecha y una izquierda. A nivel de lo que es el cuerpo en la cara externa, primero que nada tenemos lo que sería la sínfisis mandibular. La sínfisis mandibular es el punto específico en donde se unen las dos ramas. Recordando que sucede como muchas estructuras óseas en el cual primeramente están separadas por elementos cartilaginosos. A medida que uno va creciendo, ese cartílago se pierde y se fusiona y se osifica y forma un único hueso, en el cual a nivel de lo que es la mandíbula dejó esa sínfisis, llamada sínfisis mandibular. Hacia la parte inferior se encuentra una protuberancia llamada protuberancia mentoniana. Esa protuberancia mentoniana como tal es como una eminencia de tejido óseo, debido a esa unión también a nivel de lo que es la sínfisis mentoniana, un engrosamiento como tal del tejido óseo. Lateralmente se encuentran unos forámenes llamados forámenes mentonianos. Esos forámenes mentonianos permiten lo que sería el paso de nervios y venas mentonianas. Hacia lo que sería el borde superior se encuentran lo que serían los alvéolos, los arcos alveolares, en este caso el arco alveolar inferior, y un poco lateral en esta región, entre lo que sería el borde, lo que sería el arco alveolar y el foramen mentoniano, se encuentra una línea, esta línea que se observa aquí, que se llama línea oblicua. Esa línea oblicua se dirige hacia atrás y hacia la parte superior, continuándose con el borde anterior de mis ramas de la mandíbula, que vamos a hablar más adelante. También, a nivel de lo que es el cuerpo, se encuentran lo que los tabiques interalveolares que me separan los alvéolos dentales como tal. Hacia la cara posterior, que vemos una imagen, en esta región, a nivel de lo que es el cuerpo, se encuentran unas estructuras muy similares. Primeramente tenemos lo que es la sínfisis mentoniana, nuevamente, que es la unión de las dos estructuras óseas. Tenemos otras estructuras como es la espina mentoniana, en el cual está compuesta de cuatro, dos superiores y dos inferiores, en el cual las dos superiores van a estar destinadas a la inserción del músculo geniogloso y las dos inferiores van a estar destinadas a la inserción del músculo genioideo. Repetimos, posee cuatro espinas, dos superiores y dos inferiores, en el cual están destinados a las dos superiores al músculo geniogloso y las dos inferiores al músculo genioideo. A su vez se encuentra una línea, esta línea que se observa aquí, llamada línea miloioidea. Busquemos otra imagen. Esta línea que se observa aquí, miloioidea, en el cual esa línea miloioidea permite lo que es la inserción del músculo miloioideo y un poco hacia su parte posterior permite también la inserción de otro elemento muscular, como por ejemplo el músculo constrictor superior de la faringe. Entonces la línea miloioidea se dirige hacia lateral y hacia la parte superior, en el cual es importante debido a que da inserción al músculo miloioideo y al músculo constrictor superior de la faringe. Y esos son como tal, son algunos de los elementos que se encuentran a nivel de lo que es el cuerpo. En la cara medial, o interna mejor dicho, también se encuentra o se observa en su borde superior lo que sería el arco alveolar. Ahora, si hablamos de las ramas, estas ramas laterales, estas que se observan aquí, decimos que va a estar compuesta de una cara lateral y una cara medial. A nivel de lo que es la cara lateral,
ella presenta como tal unas rugosidades. Esas rugosidades tienen una función específica debido a que permiten la inserción de algunos elementos musculares, como es los músculos maceteros. A su vez, en su parte posterior e inferior se encuentran unas rugosidades o un ángulo específico, ¿sí? En esta región, llamado ángulo de la mandíbula, en el cual permite como tal también inserción de algunos elementos musculares. Eso con respecto a la cara externa. Lo más importante es que se encuentran unas rugosidades destinadas a los músculos maceteros y un ángulo de la mandíbula. A nivel de lo que es la cara medial se encuentran algunas estructuras muy importantes nuevamente. Primero que nada tenemos este elemento que se observa aquí, llamado língula de la mandíbula o también llamado espina de Spix, en el cual hacia su parte posterior se encuentra un foramen llamado foramen mandibular, en el cual permite el paso de nervios y vasos alveolares inferiores. Repetimos, posee lo que es la língula de la mandíbula, en el cual en su parte posterior se encuentra un foramen llamado foramen mandibular. A nivel de lo que es ese foramen mandibular permite el paso de nervios y vasos alveolares inferiores. Luego, hacia la parte inferior encontramos este surco llamado surco miloioideo, en el cual hacia la parte posterior se encuentra nuevamente lo que es el ángulo de la mandíbula, que posee unas rugosidades que da inserciones a elementos musculares. Por ejemplo, un músculo que se puede insertar en esa región es el músculo pterigoideo medial. Muy importante que se sepa. Eso con respecto a los elementos que se encuentran en la cara medial. Ahora, si hablamos un poco de los bordes, tenemos primeramente un borde posterior, este que se observa aquí, en el cual va a estar relacionado con lo que sería la glándula parotidia. Tenemos un borde anterior, este que se observa aquí, en el cual va a dar continuación a dos líneas. Primeramente, una línea medial, esta que se observa aquí, que se va a continuar con lo que sería el borde superior del cuerpo. Y tenemos una línea lateral que se va a continuar con lo que sería la línea oblicua. Repetimos, dos líneas, una medial que se va a unir a lo que sería el borde superior del cuerpo y una línea lateral que va a continuar con lo que sería la línea oblicua. A su vez, posee también un borde superior. En el borde superior es uno de los más importantes. Primeramente se encuentra esto que se observa aquí, lo que es la apófisis coronoide. La apófisis coronoide como tal da inserción a lo que sería el músculo temporal. Hacia su parte posterior se encuentra lo que es una pequeña depresión llamada escotadura de la mandíbula, y detrás de esa escotadura se encuentra una estructura muy importante, en el cual se llama apófisis condilia, en el cual está unido a la rama por un cuello. Repetimos, a nivel de lo que es la parte anterior, tenemos lo que es la apófisis coronoide, que se continúa hacia atrás con la escotadura mandibular, y atrás de esa escotadura se encuentra lo que es la apófisis condilia, en el cual está unido a la rama por un cuello. ¿Por qué es importante lo que es la apófisis condilia? Debido a que esa apófisis va a llegar a una cavidad, a nivel de lo que sería el hueso temporal, y me va a permitir formar la articulación temporomandibular. Esa articulación temporomandibular es la que me va a permitir la apertura y cierre de la mandíbula, ¿sí? Eso con respecto a los elementos más importantes que se encuentran en mi hueso mandibular. Aquí les dejé con respecto a todos los elementos o los elementos más importantes que se encuentran en dicho hueso. Y para finalizar, hablemos de bóveda craneal. Cuando hablamos de bóveda craneal es todos esos elementos óseos que hablamos anteriormente que me van a proteger como tal algunos elementos muy importantes de mi sistema nervioso, principalmente lo que sería el encéfalo. Cuando hablamos de bóveda craneal lo podemos dividir en dos porciones.
una base que es inferior en esta región aproximadamente y un techo. Sin embargo, para dividirlo necesitamos unas líneas imaginarias que me dividan dicho o dicha bóveda craneal. Entonces, para dividirlo decimos que es una línea imaginaria de aproximadamente 25 grados que va desde la glabela hasta la protuberancia occipital externa, es decir, en esta dirección. Todo lo que se encuentre por arriba de esa línea imaginaria corresponde al techo y lo que esté por abajo en esta región aproximadamente correspondería a la base de mi bóveda craneal. Repetimos, una línea imaginaria que va desde la glabela hasta la protuberancia occipital externa. Todo lo que se encuentre por arriba corresponde al techo y todo lo que se encuentre por abajo corresponde a la base de mi bóveda craneal. Ahora, a nivel de lo que es el techo, la podemos explicar en dos caras. Una cara exocraneal y una endocraneal. A nivel de lo que es la cara exocraneal, esta que se observa aquí, se encuentra primeramente lo que sería el hueso frontal, los dos huesos parietales y el hueso occipital. Se encuentran otras estructuras como por ejemplo la sutura frontal o también llamado frontoparietal, una sutura sagital o interparietal y una sutura lambda que me permite la unión de los huesos parietales con el occipital. A su vez se encuentran unos forámenes, estos que se encuentran aquí, llamados forámenes parietales, en el cual permite el paso de las venas emisarias de Santorini. Ellos como tal me permiten lo que sería la comunicación de los elementos ubicados fuera de mi bóveda craneal con la endocraneal, ¿sí? Ahora, si hablamos de la parte endocraneal o interna, esto es una imagen, un corte transversal en el cual retiramos lo que sería el techo y lo estamos viendo desde abajo. Observamos algunas estructuras. Primero que nada el hueso frontal, los dos huesos parietales y nuevamente el occipital. Adelante podemos observar este surco medial que correspondería al seno sagital superior que se va a dirigir hacia la parte superior entre la sutura sagital y se dirige hacia el hueso occipital, en el cual va a terminar a nivel de lo que es la prensa de Eurófilo junto a otros elementos de drenaje venoso, ¿sí? Se observa nuevamente lo que es la sutura frontal o frontoparietal. Se observa también lo que es la sutura sagital o interparietal. Y por último, la lambda, que es la unión entre lo que sería el hueso parietal y el hueso occipital. ¿Qué otros elementos se observa a nivel de lo que es el techo en su endocráneo? Se encuentran estos surcos. Nuevamente, cuando vimos hueso parietal en su cara endocraneal, observamos que se encuentran unos surcos debido a el paso de la arteria meningea media, llamado hoja de higuera. La arteria meningea media es una arteria muy importante que se va a encargar de irrigar ciertas estructuras en esa región. También tenemos unas pequeñas fositas, llamadas fositas de Paccioni. Esas fositas de Paccioni poseen lo que son los corpúsculos de Paccioni que me permiten como tal el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Repetimos, surco o la hoja de higuera y una fosita llamada fosita de Paccioni que poseen los corpúsculos de Paccioni que drena el líquido cefalorraquídeo. Y eso es con respecto a los elementos que se encuentran en el techo de mi bóveda craneal. Ahora, si hablamos de la base del cráneo, específicamente a nivel de lo que es la endobase, la dividimos en tres fosas. Una fosa craneal anterior, una fosa craneal media y una fosa craneal posterior. Primeramente empecemos con la fosa craneal anterior. La fosa craneal anterior va a tener unos límites. Primeramente, un límite anterior que es la línea imaginaria que me lo va a separar del techo, la línea que hablamos anteriormente que va desde la glabela hasta lo que sería la protuberancia occipital externa, y un límite posterior que es o corresponde a esto.
el borde posterior de las alas menores del efenoide, la apófisis clinoide anteriores se dirige hacia lo que sería el conducto óptico y termina a nivel de lo que sería el quiasma óptico. Ese es el límite posterior de mi fosa craneal anterior. Repetimos, límite anterior, línea imaginaria que me separa del techo, y el límite posterior va desde el borde posterior de las alas menores del efenoide, apófisis clinoide, conducto óptico y el quiasma óptico. Ahora, ¿qué se observa o qué elementos se encuentran a nivel de lo que es la fosa craneal anterior? Aquí tenemos una imagen, pero lo vamos a explicar mejor en esta. Primeramente se encuentra esta parte que se observa aquí, que correspondería a la cresta del hueso frontal. Hacia la parte posterior se encuentra lo que sería la apófisis cristagalli, que la apófisis cristagalli es uno de los elementos verticales de mi hueso etmoide, repasando nuevamente. Entre lo que es esa apófisis cristagalli y lo que sería la cresta frontal se encuentra el foramen ciego. Ese foramen ciego permite lo que es el paso de la vena espirino. Un poco hacia lo que serían las porciones laterales en esta región se encuentra lo que sería la lámina cribosa del etmoide. Recordando que la lámina cribosa posee unos orificios, como unas grietas, vamos a decirlo, unos forámenes, en el cual permite lo que es el paso de filetes nerviosos, en el cual se van a unir a lo que sería el bulbo olfatorio. Un poco hacia la parte posterior, en la región medial, se encuentra un elemento muy importante del efenoide que correspondería al yugo esfenoidal. Hacia los laterales, lo que se puede observar es las eminencias orbitarias, recordando que las eminencias orbitarias no son netamente horizontales, sino que tienen una forma de cúpula en el cual los elementos que se encuentran dentro del mi bóveda craneal dejan una impresión en esa región. Y eso correspondería a todos los elementos que se encuentran en mi fosa craneal anterior. A nivel de lo que es la fosa craneal media, decimos que los límites van a estar dados. Hacia la parte anterior va a ser el límite posterior de mi fosa craneal anterior, es decir, el borde posterior de las alas menores del efenoide, apófisis clinoide anterior, conducto óptico y quiasma óptico. Ahora, ¿cuál es el límite posterior? Va a estar dado por lo que sería el borde superior del peñasco del temporal y se va a dirigir hacia lo que sería el borde superior de la silla turca. Repetimos, borde superior del peñasco del temporal se dirige medialmente y termina a nivel de lo que sería el borde superior de la silla turca. Vamos a buscar una imagen. Aquí tenemos el límite posterior. Ahora, ¿qué se encuentra o qué elementos se encuentran a nivel de lo que es la fosa craneal media? Primero que nada, tenemos esto que se observa aquí, que correspondería a la fosa hipofisial, en el cual va a albergar lo que sería la glándula hipófisis. Uno de las patologías o de los problemas que puede ser en esa región es que hay un cambio hormonal que afecta a nivel de lo que es la glándula hipófisis, aumenta de tamaño y se dirige hacia la parte anterior, afectando lo que sería el quiasma óptico. Muy importante que se sepa. También aquí se observa, lo que es la silla turca, se encuentran unos forámenes. Nuevamente. Primero que nada, tenemos el foramen oval. El foramen oval, como tal, me permite el paso del nervio mandibular y el paso de la arteria meningia media accesoria. Repetimos, el foramen oval es un foramen que me va a permitir el paso del nervio mandibular y el paso de la arteria meningia media accesoria. Luego tenemos otro foramen, este foramen que vemos aquí, el foramen espinoso. El foramen espinoso permite lo que sería el paso de la arteria meningia media. Nuevamente el paso de la arteria meningia media. Y un poco hacia la parte anterior encontramos otro foramen que correspondería al foramen redondo. El foramen redondo como tal
me permite el paso del nervio maxilar. Repetimos, tenemos 3 forámenes en lo que sería la fosa craneal media, ya lo vimos cuando describimos esfenoides, pero es un poco importante repasar estos forámenes. Tenemos el foramen redondo que permite el paso del nervio maxilar, tenemos el foramen oval que permite el paso de lo que sería el nervio mandibular y el paso de la arteria meningia media accesoria, y por último, que es más posterior, tenemos el foramen espinoso que va a permitir el paso de la arteria meningia media. A su vez, en esta imagen no se observa, pero entre lo que serían las alas mayores del esfenoide y las alas menores del esfenoide se encuentran otro foramen llamado hendidura esfenoidal. A nivel de lo que es la hendidura esfenoidal van a permitir el paso de algunos elementos vasculonerviosos, en el cual principalmente va a estar compuesto de el nervio oculomotor, el nervio troclear, el abducen, 3 ramas del nervio oftálmico y la vena oftálmica. Eso corresponde a los elementos o los forámenes más importantes que se encuentran en la fosa craneal media. Hacia sus laterales también se encuentran unas estructuras muy importantes. Primero que nada, en esta región, a nivel de lo que es el hueso temporal, se encuentra lo que es la eminencia arcuata. La eminencia arcuata es un relieve óseo que se da en la parte superior del peñasco, que correspondería a los conductos semicirculares superiores del oído. Un poco más hacia adelante se encuentran unos pequeños foramen llamados foramen hiatos de Falopio. Esos hiatos de Falopio permiten lo que es el paso de los 2 nervios petrosos. Un poco hacia la parte anterior, en esta región aproximadamente, se encuentran otro relieve que correspondería al tegmen timpani o el techo de la cavidad timpánica, ¿sí? Y por último, hacia la parte más medial se encuentra lo que es el cajón de Meike, que va a albergar lo que sería el ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser es simplemente un engrosamiento del nervio trigémino en el cual va a repartir dichas ramas que vamos a describir con mayor detalle cuando hablemos de los pares craneales. A su vez, a nivel de lo que es la fosa craneal media, se encuentran lateralmente otra fosa llamada fosa esfenotemporal, en el cual va a estar compuesto de algunos elementos ya mencionados del hueso temporal como de las alas mayores del esfenoide. Y todos esos elementos que hablamos anteriormente corresponderían a la fosa craneal media. Y por último tenemos lo que sería la fosa craneal posterior. La fosa craneal posterior va a estar delimitado hacia adelante primeramente por el límite posterior de mi fosa craneal media. Es decir, borde superior del peñasco nuevamente, que se va a dirigir medialmente y va a llegar a nivel de lo que es el borde superior de la silla turca. Y el borde posterior va a estar dada por lo que es un límite que se va a dar por el peñasco del temporal, se dirige medialmente y llega a la protuberancia occipital interna. Repetimos, va desde el peñasco hasta la protuberancia occipital externa debido a la línea imaginaria que me separa el techo de mi base craneal, ¿sí? Muy importante. Ahora, ¿qué se encuentra a nivel de lo que es mi fosa craneal posterior? O fosa craneal posterior, sí. Se encuentran primero el dorso de la silla turca. Recordando que el dorso de la silla turca en su parte posterior se va a articular con lo que sería la apófisis basilar de mi hueso occipital. Este que se observa aquí, y me va a cerrar y va a articular esos 2 huesos. Muy importante. Hacia la parte posterior se encuentra lo que es el foramen vertebral, que permite la transición de la médula espinal con el bulbo raquídeo como tal. Un poco hacia la parte posterior se encuentra lo que es la cresta occipital interna. Y por último tenemos lo que sería la protuberancia occipital interna, en donde va a encontrarse también lo que sería la prensa de Eurófilo. La prensa de Eurófilo, repasando nuevamente, es el punto de llegada de algunos elementos de drenaje venoso provenientes de los senos transversos y del seno sagital superior. A su vez, lateralmente se encuentra una fosa que correspondería a
la fosa cerebelosa, en donde van a albergar lo que serían los hemisferios cerebelosos. Y un poco hacia lo que sería la parte lateral y anterior se va a encontrar este foramen, que corresponderían al orificio auditivo interno. Y eso correspondería a todos los elementos o los elementos más importantes que se encuentran a nivel de lo que es la fosa craneal posterior. Y bueno chicos, esta fue la clase de hoy. Mi recomendación para estudiar los huesos del cráneo y visceroscráneo es que lo lean poco a poco, guíense con imágenes y vayan buscando como tal o recalcando ciertas estructuras que se encuentran en los huesos individuales que vimos anteriormente. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente clase.